Bueno, atendiendo a cierto afán bibliográfico que la mesa acá justifica, voy a leer unos párrafos de La teoría del hospital de Ramón Carrillo. En principio es un libro que tiene un título muy sugestivo. Creo que en ningún lugar del mundo se escribió un libro con este título. Y efectivamente, como acabamos de escuchar aquí, la idea de que hay una teoría del hospital, o sea que la palabra teoría puede ser adjudicada al hospital, le da sino un rango, por lo menos le da cierto aspecto constitucional al libro, y hay que ligar inevitablemente este libro con la Constitución del 49. El libro es de 1951, tiene el prólogo de Perón. Esta es la edición reciente que sacó la Biblioteca Nacional. Y el estudio de este libro, sin duda, atraviesa, bueno, lo he leído todo, en gran parte es un libro de estadísticas que han quedado enriquecidas. Atraviesa toda la discusión tan interesante que hubo en esta mesa. Me parece que hay un atrevimiento en Carrillo, coincido con lo que dijo. Sí, quería saber si era abogado o médico. Porque es un médico que habla como abogado, pero me pareció que es un abogado que hablara como médico. Bueno, pero esta pequeña humorada tiene que ver con cómo define Carrillo una relación fundamental que no está en ninguna constitución, que es la relación entre arquitectura y medicina. Es una relación que recorre todo el libro y que no surge como evidencia empírica en ninguna consideración que hagamos de la medicina o de la arquitectura. El punto de partida es muy simple, elemental, diría, porque la arquitectura, como la medicina, tiende a un fin, el bienestar y la protección del hombre. Con la vivienda se protege al ser, con el hospital se protege la salud del ser. De ahí que vivienda y hospital, arquitectura y medicina tengan a través del tiempo una evolución paralela. Esto podría ser aceptable, tiene que ver, nuevamente digo, con todo lo que se ha dicho acá, en relación al poder del Estado, en relación a los domicilios del famoso cuadro de Blanes, que recordarán sobre la peste. El Estado entra al domicilio, ve una persona muerta tirada en el pasillo. Es un cuadro de 1871, está en el Museo Histórico Nacional. Es muy interesante porque es el Estado mirando una situación médica que ocurre en el interior de las casas. Bueno, en principio esta relación entre arquitectura y medicina llama la atención porque no surge obviamente de ninguna consideración de la historia de la medicina ni de la historia de la arquitectura. Puesta así, serían dos derechos simultáneos, el de la salud y el de la vivienda, que tienen que tener un rango constitucional, y este libro lo sugiere así. Pero Carrillo va mucho más allá para constituir como una forma teórica la relación entre estas dos ciencias, de dos ámbitos de la experiencia humana, dos ámbitos del conocimiento. Ahora bien, ¿qué es la arquitectura? ¿Por qué un libro de medicina comienza preguntándose qué es la arquitectura? Un libro de arquitectura no es habitual que comience preguntándose qué es la medicina. La arquitectura es el arte y la ciencia de construir. ¿Qué es la medicina? Es el arte y la ciencia de curar. Las dos, arquitectura y medicina, nacen como necesidades, siguen como arte y se organizan como ciencias, casi contemporáneamente. Y desde la prehistoria, la arquitectura nace en las cuevas, la medicina nace en las hierbas. Entre ambas existe un paralelo que voy a señalar con mayor precisión. Ya se pone más interesante, porque es una historia de los conocimientos de la humanidad. En las cuevas nace la arquitectura y en las hierbas nace la medicina. Ya aquí hay una teoría de la cultura mucho más exigente, que es lo que diríamos que coincido con usted perfectamente, que es lo que ninguna, se podría decir, constitucionalista no tiene por qué pensar esto. Este hombre extraño que obtiene sus conocimientos de un pensamiento que llamaríamos sistémico, de sus estudios en la entreguerra en Alemania, hay un rasgo de comunidad organizada que sostiene toda esta arquitectura, digamos. La expresión arquitectura como ámbito de conocimientos, así como la expresión arqueología, que son semejantes, es trasladable a cualquier otro espacio donde se ejerzan saberes, y toda la ciencia contemporánea hace ese deslizamiento. La expresión arquitectura hoy está en manos en gran medida de los informáticos. Es habitual escuchar la arquitectura informática, pero también es una expresión jurídica, la arquitectura jurídica. Vendríamos a llamar arquitectura jurídica suprema a una constitución.
Entonces Carrillo comienza su libro, es un libro absolutamente empirista finalmente, pero no comienza empirista, comienza con una teoría sumamente abstracta, que así como está, por lo menos en Argentina no la había escrito nadie. En la medicina aparecen primero las normas asistenciales. Lo primero que el médico trata de realizar con el enfermo es asistirlo ante el hecho consumado, su enfermedad. Por eso yo llamo a la medicina asistencial, que es la primera forma, arquimedicina. La utilización del prefijo arqui es interesante porque es un prefijo tipo ley de leyes, experiencia suprema, algo que está por encima de los demás. Entonces, o algo que puede resumir todo lo que después se desplegará como caso particular, la arquimedicina. Luego, con el transcurso del tiempo y los hallazgos médicos, se comprende la necesidad de defender al hombre de la enfermedad, de evitar el enfermo. Esta es la paleomedicina. En fin, ya en los tiempos modernos tenemos la neomedicina, que tiende no solamente a defender al hombre de la enfermedad, sino a atacar a esta activamente. Más aún, la neomedicina toma al enfermo antes de que el enfermo exista, es decir, mientras el hombre está sano, aunque se halle potencialmente enfermo. La arquimedicina es naturalmente empírica. La paleomedicina es accional. La neomedicina científica abarca todo el ser, el microcosmos, el mesocosmos y el macrocosmos. Los discípulos de Carrillo, creo, por ejemplo, Floreal Ferrara y otros que han leído este texto no suele ser muy citado, de hecho las ediciones ya no se conseguían, porque introduce elementos de tipo constitucional en la noción de medicina con la expresión arquimedicina, que es atinente a la pregunta de si el saber médico es el saber del cual parte toda la experiencia humana. Si hay un saber médico anterior a la filosofía, anterior a la construcción de vivienda y anterior a la guerra incluso. La respuesta puede ser muy matizada porque en realidad sí hay dos saberes equivalentes que surgen en forma simultánea, que es la arquitectura, la construcción de la vivienda, y la medicina o arquimedicina, que surge con las hierbas que probablemente se cultivaban en las cavernas. De modo que es una teoría del desarrollo del hombre fuertemente humanista. Tiene un rasgo fuertemente sistémico también. Esto último no me gusta demasiado y no lo veo aplicable hoy necesariamente, aunque es necesario meditar sobre eso. Y termina este párrafo, que es el último que voy a leer. La arquitectura, que corre pareja con la arquimedicina, ¿es un poco forzado esto o no? De alguna manera es la fundación de la moderna doctrina médica en la Argentina, no leída necesariamente por los que se llamaron discípulos de Carrillo, por las asociaciones o agrupaciones en general del Partido Justicialista, que se llamaba Agrupación Ramón Carrillo. Matilde Menéndez, aquí mencionada, pertenecía a la Agrupación Ramón Carrillo. Es decir, Ramón Carrillo da para muchas interpretaciones. Yo escuché muchas cosas en contra de Carrillo, no las comparto porque me parece un teórico de gran significación que aún puede permitir reconstruir la historia simultánea de las ciencias en Argentina, cosa que hay que hacer inevitablemente porque la historia de las ciencias no involucra en esto las ciencias jurídicas, no deja de tener que ver con la posibilidad de una constitución que, si llamamos emancipadora, tiene que tener estos elementos. La Argentina, ni la constitución del 19, que hicieron los unitarios, la del 26, que hicieron los unitarios, la que hicieron los constitucionalistas del 53, ninguna se llamó emancipadora, tampoco llamó así el peronismo su constitución, y por supuesto la reforma de la Revolución Libertadora no se llamó ni se llamaría jamás emancipadora. ¿Por qué ponerle esta expresión? Esta expresión supone un grado de utopismo en medio de saberes que aparentemente no serían utópicos, sería el saber jurídico al servicio de los derechos. Pero aquí hay un rasgo evidente en una teoría de la cultura que tiene un cierto sabor emancipatorio y una cierta posibilidad sistémica del Estado de actuar enérgicamente en términos que hoy llamaríamos biopolíticos. La expresión no existía en ese momento, la hacen existir los filósofos franceses a mediados de los años 60 o 70, y la expresión significa algo bueno y algo malo. En realidad los filósofos franceses la usan como algo malo, es decir, como una excesiva potencialidad del orden sistemático de los conocimientos de ordenar la vida, de patentar de algún modo la vida o el ciclo vital a través de artificios supuestamente manejados por las empresas, por los laboratorios y también por los estados. Es un pensamiento de orden libertario, la crítica a la biopolítica. Este libro tiene mucho biopolítica, porque es un libro gracioso, además porque es un chistoso Carrillo. El lector de este libro puede percibir
una cantidad de anécdotas de gran interés, que evidentemente lo hacía, creo que era santiagueño, Carrillo, un personaje contador de anécdotas. Y por cierto, muchas son más interesantes y tienen todas un núcleo teórico las anécdotas, ¿no? Los primeros médicos fueron en efecto sacerdotes, medicina sacerdotal, y la arquitectura fue al principio religiosa. En la antigüedad como en la Edad Media, los hospitales nacen anexos a los templos y son los religiosos quienes toman bajo su responsabilidad el cuidado del enfermo. Luego la arquitectura se racionaliza, adquiere una categoría superior, ampliando su radio de acción. Tenemos así una arquitectura sanitaria que entiende en los problemas conexos con la salud, el bienestar, el modo de vida, las necesidades higiénicas del ser y de la sociedad, la provisión de agua potable, el drenaje de las aguas servidas, el saneamiento del medio circundante, sí, todos temas que rozan la índole constitucional de este escrito y también un rasgo higienista que hereda de la generación positivista, que fue una generación higienista, y Carrillo no deja de pertenecer de alguna manera a ella, porque tiene aspectos tanto vitalistas como positivistas higienistas este libro, ¿no? Los grandes acueductos de los romanos, los baños públicos, la cloaca máxima, son expresiones de esta arquitectura sanitaria. Bueno, no voy a leer más porque creo que está claro. Después recomienda cómo construir grandes hospitales, es contemporáneo de los grandes hospitales argentinos. Le convence el Churruca, no le convence tanto el Hospital Central Militar, porque percibe que hay sistemas de circulación interno en el hospital, que son sistemas de circulación parecidos a los del cuerpo humano. El edificio del hospital es como una metáfora de los cuerpos, del flujo sanguíneo incluso. El hospital lineal, como el que es bien contemporáneo de la presencia de Carrillo, que después se convirtió en el albergue Warnes y posteriormente se ha demolido para construir un supermercado, que era el hospital de niños, y va a ser el hospital de niños, es el modelo de arquitectura de Carrillo. Y en ese sentido quisiera defender esta atrevida tesis, que creo que tiene el atrevimiento que hay que tener desde el punto de vista de la arquitectura jurídica, que avale una nueva constitución, porque pertenece a un campo paradójicamente muy moderno de los estudios sobre la relación entre grandes textos y grandes construcciones, entre arquitectura, medicina, hoy podríamos agregar informática, y el complejo de saberes evidentemente puede recibir el nombre de complejo de saberes emancipatorios, para darle a esta conjunción de saberes, de equivalencias, del hecho que uno puede hacer metáfora del otro, a que no sean saberes sobre la sujeción de los cuerpos, sino saberes emancipadores realmente. Por ejemplo, hay un gran estudio, que en su momento fue muy leído, que compara las grandes construcciones de las catedrales con la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Las grandes catedrales medievales, las grandes basílicas, seguirían desde el punto de vista de la lógica arquitectural la misma lógica que tiene la deducción de la figura de Dios por parte de un razonamiento también arquitectónico de Tomás de Aquino. O sea, el mundo tomista sería el mundo de las catedrales. No considero estos pensamientos desacertados porque nos llevan, y quiero ser breve, nos llevan a una reflexión sobre cómo se reforman las constituciones, cuándo hay que reformarlas, quiénes las reformaron, e incluso cómo se escriben constituciones en este sentido. Surgen de las luchas políticas y coronan un proceso social y político, o también en el genio constitucional, y tomo esto de lo que dijo Barcesat como reflexión que me sugiere esta mesa, o una anticipación de los grandes esquemas jurídicos de carácter emancipatorio, porque si es emancipatorio hay una filosofía de la esperanza, se anticipa a algo. Entonces es posible la pregunta de si la Argentina toleraría, el pueblo de la nación argentina toleraría una reforma constitucional que sea la iniciativa para tomar o protagonizar acciones en terrenos que aún no están suficientemente desarrollados desde el punto de vista de las luchas sociales. Pongo, por ejemplo, el tipo de minería que se hace en la Argentina. Es evidente que hay un tema ahí muy fuerte. El tema muy fuerte porque la ley de glaciares fue vetada, después volvió otra vez y volvió medio disminuida. Hoy hay una ley de glaciares que la Corte Suprema de San Juan inhibe o intentó rechazar, y la Corte Suprema finalmente, creo que es así, ¿no? Ordenó que se aprobara una ley de glaciares. Entonces, la Constitución emancipadora sería emancipadora porque organiza un núcleo de normativas en relación a los vínculos del hombre con la naturaleza que darían más fuerza
a la protección de los glaciares, que es la protección de las fuentes de agua, la protección de la naturaleza, e inhibiría el modo en que ciertas corporaciones internacionales actúan frente a la naturaleza. Yo entiendo que esto es posible porque es un debate muy intenso en la historia constitucional argentina. Por eso pregunto si hay muchos más abogados en la mesa, porque voy a decir cosas muy improvisadas. Bueno, sí. No sabe mucho. Bueno, a mí siempre me llamó la atención el debate de la generación del 37 sobre la Constitución de Rivadavia, que es la del 26, que retoma la del 19, que es la que ordenó hacer el Congreso de Tucumán, que se hace en Buenos Aires ante la amenaza militar que venía del norte. Todavía hasta el 19 hay cierta amenaza militar, y en el 19 sigue sesionando el Congreso de Tucumán, pero en Buenos Aires. Es una constitución netamente unitaria, y también la del 26, y esa constitución fue criticada por toda la generación del 37. Sarmiento la critica por delirante, Echeverría también, Alberdi también. Es decir, eran figuras a las que cierto romanticismo les permitía juzgar el mundo constitucional como un mundo que proviene después que las luchas sociales dan un veredicto sobre un tema, una relación social, que no se inventan las constituciones. Esa expresión proviene de la generación del 37. Rosas, que tuvo mucho que ver con la generación del 37, muchísimas más relaciones de las que imaginábamos, puesto que la época es una época muy compleja, y todos los miembros de la generación del 37 debaten con los personajes del rosismo, y en algunos casos debaten con creando un espacio común, que fue muy fugaz, pero no por eso dejó de existir. Rosas no es alguien que fuera partidario de la organización constitucional del país, y es un argumento de Urquiza. En 1851, cuando desconoce la plenipotencia de Buenos Aires para tratar asuntos internacionales, utiliza el argumento constitucional que venía de su principal asesor, y tenía un gran asesor, Urquiza, que era Juan Bautista Alberdi, que era tucumano y que tenía un vínculo específico con Urquiza, que ante la crítica de Sarmiento lo explica así: es Urquiza el que vino a nosotros y no nosotros el que fuimos hacia Urquiza. Entonces, la idea de la organización constitucional proviene de personas que no pensaban que había que hacer una constitución en el aire y que tenía que tener que ver con las fuerzas sociales, y en el caso de Alberdi, muy específicamente con las fuerzas productivas y con una división internacional del trabajo, y con una suerte de gran recambio étnico en el país, donde se abrirían las puertas a la inmigración, a la libre circulación de los ríos. La constitución que piensa Alberdi es contemporánea al cable submarino que se tiende entre Buenos Aires y Europa, de modo que es digamos así, un productivista. Es alguien que hace una fuerte condena al mundo militar, se expresa en su gran libro El crimen de la guerra, y al mismo tiempo, cuando piensa en el acero y en el hierro, piensa en el arado y no en los fusiles. No es alguien fácil, Alberdi. En realidad es un personaje de gran complejidad que tiene grandes visiones de una constitución que por partes iguales surge de una batalla, porque podríamos preguntar, ¿hay constitución sin una batalla militar que le preceda? Esta que se está proponiendo emplea a veces la expresión batalla cultural y demás, y hay en la Argentina un estado de beligerancia cultural o metafórica, como se quiera, que los defensores de la Constitución emancipatoria esgrimen como algo necesario para establecer, con el carácter escrito que tiene una Constitución, que no es cualquier escritura, es una escritura meditada, es la arquiescritura, digamos, la escritura de las escrituras. Entonces, antes hubo una batalla, pero al mismo tiempo la Constitución del 53 tiene cierto espíritu liberal republicano utópico. Si la releeríamos hoy, no serían absolutamente desechables ciertas formas de organización republicana. A mi juicio, hay una tradición republicana social en la Argentina tiznada de aspectos jacobinos que no hay por qué necesariamente abandonar en un ámbito nacional y popular, que solo tendría que fortalecerse a través de las formas de recoger esa tradición. Y en ese sentido la pregunta respecto a la crítica de las constituciones que se hacen en el aire siguen hacia la Constitución del 49, que es una constitución que tiene detrás, es así muy explícitamente, el concepto de comunidad organizada, pero tiene un formidable artículo 40 que declara que es propiedad de la nación todas las fuentes, todos los yacimientos del suelo del país y los saltos de agua. Ese artículo 40 es un artículo formidable. Es un artículo hoy emancipatorio, es un artículo que está siendo resistido
por las provincias hoy mismo. La provincia de Neuquén acaba de rechazar un dictamen de Axel Kicillof respecto a avanzar un poquitito nomás sobre la legislación actual, que es la de la Constitución del 94, y la del 53 también, que anula ese gran artículo 40. La Constitución del 49 tiene, como dirán hoy los juristas, un plexo de derechos de gran importancia. Por primera vez hay derechos de sectores que no tenían derechos, los llamados derechos específicos de sectores como la vejez, los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez y demás, pero no dice una palabra sobre el derecho de huelga. Bueno, cuando hablemos de la Constitución del 49 hay que decir que no es correcto que no haya existido el derecho de huelga, lo cual permitió que la reforma del 57, que no se pudo establecer como constitución, las fuerzas que habían apoyado al gobierno de la Revolución Libertadora no llegan a ningún acuerdo, pero hacen el artículo 14 bis. Ese artículo 14 bis tiene el derecho de huelga y otros derechos colindantes interesantes también. Si los releo hoy, no veo dificultades en incorporar el artículo 14 bis a la perspectiva de una reforma constitucional emancipatoria. Digo esto porque este debate es un debate de carácter teórico, radicalmente teórico, es un debate jurídico, va a exigir de todos los juristas argentinos esmerarse en justificar el término emancipatorio y en esmerarse a demostrar que es necesaria una constitución que por partes iguales nace del juego de fuerzas contemporáneo y nace también de cierta estabilidad, nace también de cierta anticipación jurídica a ciertos temas que son temas acuciantes. Por ejemplo, la semilla transgénica. Hay que legislar sobre la semilla transgénica sobre la Constitución Nacional. No puede legislar Monsanto sobre la semilla transgénica, que es lo que está ocurriendo. Bueno, eso tiene que tener estatuto constitucional, porque si no, ¿para qué haríamos una constitución emancipatoria? Monsanto está detrás de una ley de patentes, que es una ley de patentes que habla de legislar sobre la materia viva. Es una ley de patentes sobre la materia viva a propósito de la semilla transgénica ahora de maíz, no de soja. O sea, se avanza hacia el maíz y finalmente se avanza hacia una concepción transgénica de la vida. Y ahí sí hay un control biopolítico, ahí sí no entran solo en el domicilio, ahí entran en la conciencia. Entonces, ese es un dilema de la Constitución emancipatoria. Entonces, si la Constitución emancipatoria va a tener una cláusula reeleccionaria, que a mí me parece que tiene que tenerla, si no, no sería justo para el debate que se va a entablar, tiene que tener la cláusula reeleccionaria, también tiene que saber hacer estas discusiones que no pertenecen estrictamente al campo de debates que un gobierno que hizo grandes transformaciones los apartó para una eventualidad de ser debatidos más adelante o para no ser debatidos. Por eso la Constitución emancipatoria es una constitución que surge de este proceso histórico-político tan interesante que vivimos y también intenta ir un poco más allá. Y la cláusula reeleccionista es ir un poco más allá, pero es indispensable porque es uno de los centros de la historia política argentina. La Constitución del 49 es una constitución que no se puede decir que no sea interesante, es muy interesante, es una constitución totalmente renovadora, es el espíritu de un gran jurista argentino como era Sampay, pero a mí me parece que la Argentina, y en esto voy a, no sé si disentir un poco con lo que escuché de Alberdi para mí es muy importante, hay muchos Alberdi, hay Alberdis odiosos y hay Alberdis de gran sutileza, entonces no podemos perder este último Alberdi, que es un gran pensamiento del interior del país, o sea, no veo. Incluso el párrafo que usted leyó es un párrafo que conviene a esta Constitución emancipatoria porque no lo veo despreciativo de las provincias, lo veo constituyendo a la nación como algo prioritario, quizás anterior a las provincias pueden no gustarle eso, pero se trata de una nación emancipada también y por lo tanto la cuestión petrolífera en la Argentina tiene que tener el subsuelo visto desde el punto de vista de la propiedad pública o de la propiedad estatal. Quizás no la educación, quizás las escuelas van a seguir siendo las provincias, va a tener que ingresar en el terreno de la coparticipación, que es un terreno de disputa permanente sin capacidad resolutiva ni de las provincias ni del Estado, es una pelea oscura, la pelea por la coparticipación, la cuestión demográfica argentina y, ¿por qué no?, el traslado a la capital. Yo no desprecio el intento que hizo Alfonsín, fue un intento muy importante que hizo Alfonsín, la reforma del 60 de la Constitución. Es una reforma que sí permitió que Buenos Aires se incorporara a las provincias, porque la Constitución del 53 no es tan simple, no es la Constitución de Mitre, es la Constitución de Urquiza, y Buenos Aires no la quiere. De hecho, Buenos Aires los convencionales de Buenos Aires ni van a Paraná, que es
la capital de la Argentina, la capital de la Confederación Argentina. Para hay que respetarla mucho como gran ciudad del interior y bella ciudad del interior del país. Buenos Aires se incorpora en el 60 y curiosamente aparece una cláusula que no sé quién puso, que es, a diferencia de la del 53, que fija la capital del país en Buenos Aires, la del 60 dice una ley especial definirá la futura capital de la nación. Es difícil sacar de Buenos Aires la capital de la nación, sacarla del puerto, pero la gran frase de Alfonsín, hacia el mar, hacia el frío, hacia el viento, me parece que eligió mal Viedma, pero junto a, digamos, una tradición radical. No fue la tradición peronista, en gran medida porque las masas populares cruzaron el riachuelo. La formidable leyenda del peronismo impide pensar la mudanza de la capital. Buenos Aires, que hoy no es mayoritariamente un cuerpo electoral peronista, sin embargo tiene ese valor casi cripto en la memoria mitológica argentina. Pero la mudanza de la capital tendría que ser un valor a ser discutido en la Constitución emancipadora, porque si no, sería muy difícil explicar por qué llamamos Constitución emancipadora a algo que meramente extiende un mandato electoral o legisle sobre la extensión del mandato electoral. Yo estoy totalmente de acuerdo con la extensión del mandato electoral. Faltaría que además la presidenta diga si está de acuerdo o no, y tarde o temprano tendrá que expedirse sobre eso. Me parece justo que lo haga, porque muchas personas involucran esta situación. Aún si no lo hace, creo que debe proseguir la discusión por la Constitución emancipadora, porque tiene este rasgo utópico interesante, que con justa razón las personas interesadas en el cambio social en la Argentina, y agrego acá esta tradición de la medicina sanitarista, a la que le agrego, ahora me acuerdo de nombres de personas que conocí, el doctor Hamilton, Torrens, Testa, Mario Testa, que fue decano de la Facultad de Medicina en los años 70. Hay muchos conocimientos involucrados en la medicina social argentina. Florel Ferrara, el discípulo, creo que el mayor discípulo con los planes ATAM 1 y ATAM 2, creo que lleva muy lejos el pensamiento de Carrillo. No fue Matilde Menéndez el que lo mencionó más que Ferrara, fue Ferrara el que tenía en sus manos la posibilidad de desarrollar una medicina social que haga equivaler, si se quiere, la construcción de edificios, la construcción de casas, la construcción de hospitales, la arquitectura hospitalaria con la arquitectura médica, como hace este hombre tan atrevido, y la arquitectura jurídica con la arquitectura médica y con la arquitectura incluso informática, porque tampoco hay que dejarle a los informáticos la palabra arquitectura, que son los que, por lo menos acá en la biblioteca, los únicos que escucho que hablan de arquitectura, no los arquitectos, sino los informáticos. La arquitectura informática supone el conocimiento de los conocimientos. Eso está ocurriendo en todo el mundo, ¿sí? Son formas de dominación también, a pesar de que podemos juzgarlas como formas del progreso humano sin la menor duda. Como la arquitectura y la medicina pueden ser formas de dominación también, a pesar de que las juzgamos con razón formas del progreso humano. Y lo mismo en las ciencias jurídicas. Al ponerle Constitución emancipatoria, creo que podemos entusiasmarnos mucho más con un gran gesto reformista en Argentina, en un momento tumultuoso y en un momento complejo de las luchas sociales en Argentina. Cuando se dice, no es hora de reformar la Constitución, es hora de pensar en otros términos, dejar tranquila la Constitución, porque eso se hace en momentos de tranquilidad. No fue cierto nunca en la historia argentina. Siempre las constituciones o venían después de las batallas, pero nunca era tranquilo. Cuando se escribe la Constitución del 53, Buenos Aires está sitiada por las fuerzas del interior. No con el acuerdo de Urquiza, pero está sitiada por las fuerzas del interior, que no están convencidos que Buenos Aires se separe de la Confederación Argentina. Momento más tumultuoso, un momento de guerra, absolutamente militar, de modo que hoy, por suerte, tenemos menos tumulto que en 1853, menos tumulto que en 1849 reinaba una suerte de paz peronista, pero por dentro se albergaba un debate formidable, no solo la pretensión del gobernador Mercante, que fue un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, de continuar el periodo de Perón. Eso es un gran debate del peronismo. Un debate que aparentemente ha cesado, pero no cesó del todo viendo los acontecimientos actuales. Y finalmente, 3 años después de la Constitución del 49, viene el primer intento de golpe, que es el de 1951, creo que el de Lanuse, que fue el primer intento golpista muy temprano. Tuvieron que esperar 4 años más para concretarlo. Y la Constitución del 57 es la Constitución del inicio de la resistencia peronista, es el lugar donde está el conflicto social, el lugar de la reforma. Por eso introducir la categoría emancipatoria
es fundamental en este caso, no por amor a las utopías, sino por quizás respeto hacia el modo en que todas las ciencias pueden utilizarse como metáfora mutua y constituir en un andamiaje jurídico que se anticipe a los temas que no están siendo tratados incluso por el gobierno y que se anticipe adecuadamente a lo que una constitución debería ser, una forma de movilización. Concuerdo totalmente con lo que se dijo acá, con lo que dijo Barcesada respecto a que tiene que pasar un tiempo de debate, y una constitución de este modo puede ser un interesante instrumento, instancia u horizonte de movilización en un momento de fortísima discusión en la sociedad argentina y en el interior del gobierno. Y digo una cosa más, hay una tradición liberal republicana que no es desdeñable en Argentina, que hay que interrogar también, y con esa tradición va a haber que discutir y va a haber que pensar argumentos muy eficientes. Es decir, el argumento acá tiene que tener una arquitectura también, capaz de ser movilizante y al mismo tiempo hablar de la esperanza y defender el concepto mismo de constitución emancipatoria, ¿no? No, nada más.